Ya, muchachos, voy a dejar planteado el ejercicio para que quede como tarea. Entonces, aquí se muestra una columna. La columna tiene 5.5 metros de alto. La columna no tiene sección. La idea es encontrar la sección. ¿Ya? Esta columna está sometida a esas cargas. O sea, una carga gravitacional de 98 kN, a una sobrecarga de nieve de 37 kN, a una sobrecarga de viento negativa de 191 kN, una carga horizontal de viento de 0.5 kN y una carga de sismo de 37 kN. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer ahí es, primero, determinar el corte máximo al que está sometida la columna. Y después proponer una sección que cumple la condición de diseño por seguridad al corte, considerando la armadura mínima. Ya, entonces, para resolver este ejercicio, ustedes lo que tienen que hacer es, primero que todo, determinar la resistencia, el esfuerzo de corte basal. O sea, en el fondo, el corte que tiene lugar en el fondo, en la parte de más abajo de o sea, en este punto. El corte en ese punto, ¿sí? ¿Por qué esto es relevante? O sea, y es relativamente sencillo, porque en el fondo es sumar 0.5 por 5.5, que serían... La mitad de 5.5 son 2.75 kilonewton, más el sismo, que son 37 kilonewton. ¿Por qué 2,75 kilómetros no sería metros? Es que, en el fondo, el corte máximo... Ya, voy a hacerlo. Ya. Entonces, en el fondo, el corte máximo... Bmax está dado por la suma de 0.5 kilonewton partido por metro por el largo de la columna, que es 5.5 metros, más la carga de sismo, que son 37 kilonewton. Ya, entonces el Bmax va a ser igual a 2.75 kilonewton más 37 kilonewton, o sea, 39.75 kilonewton. Ya está resuelta el 1. Ah, ya caché. Ya, pero ahí ustedes podrán decir por qué aparecen los otros valores. En qué, en el fondo, incide que aparezcan los valores de el viento, o sea, del sismo, o sea, perdón, de la nieve, de la carga gravitacional, ¿ya? Y es porque la idea, en el punto 2, ¿verdad?, que es determinar la sección va a estar determinada básicamente por la resistencia nominal al corte, ¿verdad? Pero la resistencia nominal al corte utilizando la fórmula BC más BS con BC, utilizando la fórmula que incluye la carga a la compresión, que en este caso sería no la primera que habíamos estado utilizando, sino que la segunda, que es esa. O sea, 1 más NU partido por 14 AG por un sexto de F'C por B W por D. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es relevante las cargas gravitacionales? Porque en el fondo, porque en el fondo ese NU es igual a la suma de todas las cargas verticales que están descritas en el ejercicio. O sea, esas son las dos fórmulas. No vuelvo a hablarte más de... Ya, o sea, en el fondo igual hay que hacer algo con el BS, pero en el fondo el área de la sección va a estar determinada por esa fórmula y no por la anterior, que solamente que no consideraba la carga
como que el elemento estaba sometido a la compresión. Dicho de otra manera, como el elemento está sometido además a la compresión, se utiliza para la fórmula de la resistencia nominal al corte del hormigón, la fórmula que incluye las cargas verticales. Y por eso aparecen esas cargas verticales como un insumo del problema, o como una variable del problema. ¿Se entiende? Entonces, ese NU es la suma de todas las cargas verticales. O sea, esto que está acá es igual a NU. Entonces, en el fondo, ustedes reemplazan NU ahí adentro y te queda en el fondo AG. Y BW por D, en el fondo, igual es como algo dependiente de AG. Y ahí hay que hacer como un juego de una ecuación, digamos, para plantear el problema. Porque luego el BS es igual a AB partido por S por FI por por D. Y eso menor o igual que 2/3 de la raíz de F'C por BW por D. Ya, entonces, si tú sumas las dos cosas, entonces, después, ¿cómo planteas el problema? El problema lo tienes que plantear así. Lo voy a dejar así como resuelto. El Vmax tiene que ser igual a el factor de seguridad por el Vn, con phi igual a 0.7. Entonces, como yo ya sé el Vmax, que es 39.75 kN, esto debe ser igual a 0.7 por Vn. ¿Ya? Esto va a implicar necesariamente que Bn es igual a 39.75 kN partido por 0.7, que es igual a 39.75 dividido 0.7. 39.75 dividido 0.7. 56.78 kilonewton. ¿Ya? Entonces, si Bn es igual a 56.78 kilonewton y Bn además es igual a Bc más Bs, donde Bc es igual a 1 más Nu partido por 14 Ag por 1/6 de F'C por BW por D más AB partido por S por FI por D, entonces me va a quedar en el fondo este término igualado a este otro chorizo que está acá. ¿Sí? Entonces me va a quedar 56.78 kilonewton igual a 1 más Nu partido por Ag por 1/6 por F'C por BW por D más AB partido por S por FI por D. ¿Ya? ¿Qué era NU? Las cargas verticales. Ya, entonces en el fondo ahí lo único que les queda por hacer es colocar las cargas verticales y en el fondo reemplazar de alguna manera los valores que en el fondo FI es 2800 kilogramos por centímetro cuadrado, F'C no sé si está especificado qué tipo de hormigón es, no dice. Ya, digamos que es un F'C, consideren que es 25 megapascales. ¿Ya? Y BW por D básicamente es una
relación del área. Y AG también es una relación del área. Entonces, AG, BW y D dependen del área. S va a depender del área mínima, el distanciamiento mínimo, que es el valor mínimo entre D partido por D medios. Ese mínimo es el valor mínimo entre D partido por 2 y 60 centímetros. Ya, FI es igual a 2.800 kilogramos partido por centímetro cuadrado. F'C es igual a 25 megapascales. La raíz de F'C es igual a 5 megapascales. NU es igual a la suma, ¿verdad?, de 98 más 37 menos 191, ¿verdad? Que serían 93 más 37, 130, creo. Y en el fondo lo único que me queda como variable es AG, B por W y D. Y esos son todos variables que dependen de la geometría de la sección. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer básicamente, y ese que está ahí. ¿Ya? Bueno, eso. Lo dejamos como tarea. ¿Sí? Está grabado.